Vamos con la última mesa de la mañana, hacia una cultura feminista de la paz, teorizando las violencias machistas contra las mujeres. A mí, bueno, que ya desde el principio de mi carrera me especialicé en el tema de la paz, me parece que es el momento, esta mesa es el momento perfecto para recordar y para condenar el genocidio del pueblo palestino y también el genocidio del pueblo congoleño y del pueblo sudanés. Y recordar también que uno de los objetivos fundamentales de estos genocidios son, junto con los niños y las niñas, las mujeres. Entonces tendremos, por un lado, que condenar estos genocidios y, por otro lado, teorizar estas violencias machistas y entender por qué se va más contra las mujeres y contra las niñas y contra los niños. Y bueno, pues dicho esto, digo que estoy realmente feliz de estar sentada entre estas dos gigantas que, como antigua profesora de esta Facultad de Educación de Palencia, a la que tanto extraño, han sido muy estudiadas por el alumnado del grado de Educación Social. Voy a presentarlas, aunque no necesitarían presentación. Ana de Miguel es profesora titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, actualmente en Comisión de Servicios en la UNED. Ha dirigido el Observatorio de Género y el programa de doctorado de estudios interdisciplinares de género de la Universidad Rey Juan Carlos. En la actualidad dirige el célebre y clásico curso Historia de la Teoría Feminista, fundado por Celia Morós, y que se imparte en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid desde 1991, vaya por 34 ediciones. Ha publicado estudios sobre autores clásicos del pensamiento como John Stuart Mill, Alexandra Kollontai, Flora Tristán, William Thompson y Kwasi Amin. Ha coeditado junto con Celia Morós la también célebre obra Teoría feminista de la Ilustración a la globalización con los clásicos 3 volúmenes. Destacan sus libros Neoliberalismo sexual, El mito de la libre elección, publicado hace 10 años en la colección Feminismos de Cátedra, que ha alcanzado 20 ediciones. Yo recuerdo que me lo regaló el día de mi defensa de tesis, hace ya 10 años. Y Ética para Celia, contra la doble verdad, en 2021, en Penguin Random House, que lleva también 7 ediciones y hay una nueva reedición con epílogo en 2022. Ha recibido, entre otros premios, el Premio Ángeles Dura a la Innovación Científica en Estudios de Género, el Premio Carmen de Burgos a la Divulgación Feminista, premios a la excelencia investigadora, a la lucha por la igualdad de la Federación de Mujeres Progresistas y es comadre de oro de la Asociación de las Comadres de Gijón. Y a mi derecha tenemos a Victoria Ferrer, catedrática de Psicología Social de Género en la Universidad de las Islas Baleares, directora del Máster Universitario en Políticas de la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la Universidad de las Islas Baleares, investigadora principal del Grupo de Investigación Competitivo Estudios de Género de esta misma universidad, coordinadora en dicha universidad del doctorado interuniversitarios en estudios interdisciplinares de género que imparten conjuntamente 8 universidades españolas. Especialista en psicología del género y violencia contra las mujeres. Sobre estos temas ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y ha dirigido y participado como investigadora en proyectos de ámbito nacional y autonómico financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y también por el Instituto de la Mujer. Autora de Feminismo y Psicología Social, Grupo 5 2017, y coautora de textos como Violencia contra las mujeres, El amor como coartada, en Anthropos 2013, El laberinto patriarcal, también en Anthropos 2006, La voz de las invisibles, Las víctimas de un mal amor que mata, en Cátedra, en la colección Feminismos 2002, también 2019, o Historia de la misoginia, en Anthropos 1999 y también 2020. Así que bueno, pues vamos con dos de las grandes especialistas en tema de violencia machista en nuestro país y bueno, pues vamos a escucharlas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Angélica, por la presentación. Encantada de estar en esta mesa. Lo primero, Vicky y yo ya hemos estado en alguna mesa juntas y con Angélica, pues ya es una larga historia también. Y bueno, quiero empezar agradeciendo a la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, a Alicia Puleo y a Maite Alario muy especialmente. Bueno, yo soy de filosofía, primero conocí a Alicia Puleo y tengo que darle las gracias, mira, entra por la puerta ahora, porque
Alicia, aparte de otras muchas cuestiones, que a ver si salen, pues nos abrió un mundo entero al traernos a la Universidad de Valladolid, al campus de Palencia, conocer a la Salario, a Carmen García Colmenares. Bueno, yo también, pues no me quiero dejar a nadie, a todas ellas, porque ha sido una historia muy maravillosa. Hemos publicado juntas, Maite, con Alicia, ni os cuento. Entonces, bueno, que un placer estar aquí. Y bueno, no tenemos mucho tiempo, es la última mesa y también nos vamos a reducir. Ella nos va a controlar, pero voy a empezar dando un pequeño rodeo porque si no, no encuentro la manera de encontrar un punto de apoyo para intentar explicar un poco el tema de la violencia contra las mujeres. Lo primero, ¿cómo es posible? O sea, es que lo fuerte, ¿cómo es posible que exista? Porque comprender la violencia igual ya de por sí, bueno, pues no, no es muy complicado, porque todas sabemos que a veces tenemos ganas de liquidar a alguien o pensamos, si tal persona desapareciera, ¿cuántos problemas se arreglarían? Bueno, metafóricamente, pero comprender ese tipo de violencia en abstracto, eh, bueno, pues lo podemos explicar porque lo podemos ver dentro de nosotras mismas. Sin embargo, para nosotras, las mujeres, comprender la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres es lo que, bueno, yo en el último artículo académico que he publicado lo he denominado comprender lo incomprensible. Nosotras nos enfrentamos a comprender algo que no podemos comprender, pero hemos sido históricamente las grandes interesadas en comprender lo que se ha llamado la violencia de género. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos la parte interesada, pero daros cuenta de que quienes la podrían explicar y comprender mucho mejor y trabajar mejor son los propios hombres, porque son los que sienten dentro de sí el, bueno, el impulso y lo llegan a realizar de controlar con la violencia el comportamiento de personas a las que declaran querer, amar y que formen parte de su vida. Para nosotras es comprender lo incomprensible porque os voy a decir una cosa, en general las mujeres, cuando alguien nos está haciendo la vida imposible, o lo que hacemos es salir de su vida. Lo que queremos es irnos, poner un puente y irnos. La violencia sexual en concreto nos es absolutamente imposible comprenderla, porque fijaros cómo se ha expresado la violencia sexual a veces. Se ha expresado de la manera de... tenemos muchos testimonios en la literatura y en la historia de la humanidad de hombres que sintiendo aversión hacia una mujer en concreto, aversión, por ejemplo, porque ellos eran, voy a poner un ejemplo, muy de izquierdas y esta mujer muy de derechas. Y lo que se les ocurría decir era algo así como la follaría como diciendo le haría daño. O sea, la idea de asociar la violencia con la sexualidad es algo que las mujeres no podemos comprender. Cuando sentimos aversión por un hombre, lo último que se nos ocurre decir es follaría con él toda la noche. Lo que se nos ocurre decir es no que, o sea, no te acerques a mí, no me toques. O sea, es que este contraste es brutal. O sea, una parte de la humanidad que en las guerras, que detesta a las enemigas, en vez de matarlas, previamente se bajan los pantalones y las viola. Pero ¿cómo a ti, alguien que vas a matar, te puede provocar una erección sexual? ¿Cómo tú, alguien que te da asco, te puede generar ganas de bajarte el pantalón y violarla? Vamos a ver, es que esto nos lo tiene que explicar. ¿Os dais cuenta por qué lo llamamos comprender lo incomprensible? Porque nosotras no nos podemos poner en el lugar de los hombres. Y comprender, explicar, es explicar por las causas, pero comprender es ver en ti misma para explicar el fenómeno. Y nosotras no lo podemos hacer. Entonces, bueno, termino esta introducción rogando a los hombres que están aquí que hagan algo por explicarnos cómo
no ellos, pero históricamente, cómo esto ha podido suceder. Que te den ganas de tener vida sexual con una persona que te da repelús. O sea, no lo comprendemos. Bueno, dicho esto, voy a otro momento de introducción. Bueno, mirad, en las aulas ahora se ha dicho aquí mucho, nos dicen, no llevemos el feminismo a las aulas ahora, en este momento, que ha sido retratado ya muy bien esta mañana, pero no llevemos el feminismo a los institutos, porque el feminismo separa y divide. Este es, digamos, el eslogan, separa y divide. No recomiendes este libro, porque va a molestar, va a separar, va a dividir a quién, a los chicos de las chicas. Pues tengo que decir una cosa con mucha fuerza, pero con mucha. Y es que encima me he dado cuenta hace poco, que yo, de verdad, lo mío es grave, porque fijaros lo que es la idea. Me he dado cuenta hace poco de que el feminismo lo podemos definir de muchas maneras, pero ahora pues quiero decir que el feminismo ha sido un puente que ha unido a mujeres y a hombres, a chicas y a chicos en los últimos siglos por primera vez en la historia. El feminismo ha sido un puente porque mujeres y hombres a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos vivido absolutamente separados. Y os lo voy a mostrar en breve. Ellos en un espacio, vamos a llamarle el público, porque se llama así, y nosotras en el espacio privado. En nuestra adorada Grecia somos de filosofía y nos encanta Grecia. Y a mí particularmente la historia de Roma es que tengo devoción por Julio César encima. O sea, bueno, no, pero devoción auténtica, me encanta, no lo puedo evitar. Vale. Bueno, pues en nuestra devocionada Grecia, nosotras estábamos encerradas en el gineceo, pero así, encerradas. No podíamos transitar por el espacio público. Estábamos tan separadas, o sea, mujeres y hombres se juntaban para procrear mayormente. De verdad que ellos disfrutaban de estar entre ellos juntos y solos. En las Olimpiadas, las mujeres tenían prohibido asistir a las Olimpiadas. Eran ellos solos juntos, mirándose, haciendo el discóbolo, y no echaban de menos a las mujeres, nunca, jamás, para nada. Y en el siglo XIX van a empezar a cambiar las cosas por una cosa que se llama el feminismo. Fijaros qué fuerte. Quiero decir que me di cuenta, gracias a Amelia Valcárcel, que es una filósofa muy inspiradora y nos invitó a es que ya se me estaba olvidando y bueno, el reconocimiento. Amelia hace un curso de verano, todos los veranos, y un verano, hace 2, lo tituló El feminismo es un puente sobre aguas turbulentas, que ya es el título de la canción de Simon y Garfunkel. Bueno, y entonces me invitó y dije, ¿yo qué dijo, y cada una que exponga bajo este título? Y entonces yo pensando, digo, ¿pero qué expongo? La noche antes seguramente, no, vale. Pero entonces yo vi lo de el puente. Dije, es que es verdad, es un puente que ha unido a mujeres y a hombres. En parte porque yo he estudiado mucho, todos los primeros años de mi vida, igual, bueno, a todos los hombres feministas del siglo XIX y también del XX, muchos hombres que fueron feministas, Alicia Puleo también, a Condorcet, y que, bueno, también ellos fueron relegados, como ella publicó en La Ilustración Olvidada. No me quiero liar, que el feminismo es un puente que nos ha unido. ¿Cómo es posible entonces? Pero de verdad, es que en el siglo XIX ya el gran John Stuart Mill, uno de estos grandes filósofos, que lo vio con clarividencia, cómo la desigualdad entre mujeres y hombres era una auténtica escuela de desigualdad humana, y trató de decir a todos sus compañeros radicales, si queréis un mundo más igual, porque eran socialistas, eran comunistas, pero no estaban a favor del derecho al voto de las mujeres. Unos porque creían que iba a ser un voto conservador, otro porque decían, pero si solo les preocupa el último modelo, como, bueno, de verdad, o sea, para ser filósofos, muy mal porque estaban dominados por los prejuicios de la época. Y si eres un filósofo, eso no te puede suceder. O si te sucede, pues no pases a la historia. Quedas como un hombre más vulgar y común.
Pero John Stuart Mill les dice a los hombres, a ver, es que queréis algo más, ¿no queréis algo más que una esclava doméstica y sexual? Es que, y desarrolló una teoría del amor, no romántico, sino racionalista, una teoría de la compañera en que les vino a decir, pero ¿no os dais cuenta de que hoy el matrimonio es una absoluta desgracia para los dos cónyuges? Porque uno es educado en el yin, otro en el yang, y luego se pretende que tengan hasta conversación por la noche. Pues no la tienen, porque se les educa en blanco y negro, entonces no se pueden unir. El feminismo fue el factor que unió a mujeres y a hombres, primero en una conversación por fin interesante, más allá de vamos a casar a nuestras hijas, qué vamos a hacer con nuestros hijos, o sea, les unió, fue todo el siglo XIX, todo el feminismo fue las mujeres diciendo a los hombres, que queremos estar ahí con vosotros y haciendo lo mismo que hacéis vosotros, leer, fumar, estudiar, ir de viaje, y queremos cambiar el mundo, lo primero, nuestro lugar en él, y simultáneamente el mundo entero. El feminismo inicia una conversación y una unión entre chicas y chicos. Ahora, me pregunto, ¿cómo es posible que sea tan famosa la idea y cunda tanto de el feminismo divide y separa? Si ha sido lo que nos ha unido. Esto, quedároslo bien en la mente, porque yo ya os digo que lo he descubierto hace solo 2 años, después de estudiar toda mi vida la historia del feminismo, pero no lo vi con esa fuerza, con la imagen que nos brindó Amelia Valcárcel del puente. Y ahora ya solo lo veo así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene esto que ver con la violencia? Os preguntaréis. Porque el feminismo se ha volcado mucho en los últimos años en hacer visible la violencia contra las mujeres y en mandar a los hombres y a toda la sociedad entera el mensaje de, por favor, vivir con miedo es como vivir con hambre. Primero hay que comer. Somos animales, eso no lo podemos olvidar. Yo personalmente no soy un cuerpo, soy un animal, pero un animal con autoconciencia, y eso lo cambia todo. A este ser humano que tiene que dar sentido a su vida y que sabe que no que quiere vivir con los demás, que si no vive con los demás se muere, porque el ser humano nace y muere cuidable. Entonces no es opcional, perdón, o sea, es nuestra pura esencia si tenemos alguna. Es la de que... Bueno, pero el tema de la violencia, vivir con miedo es como vivir con hambre, por poner otra imagen. No puedes vivir bien. ¿Tienes miedo? Pues no puedes decir, estoy de estudiar hasta aquí arriba, me voy a la sierra a despejarme un rato. Esto ya lo dijo la propia Simone de Beauvoir, que lo dijo prácticamente todo. Es increíble. Bueno, sí, dijo, me dan envidia a mis compañeros que cuando, escritores como ella, que dice que cuando no pueden más se van al campo solos unos días. Y ella sabía que ella no podía ir. ¿Por qué? Porque algún hombre podía decir, pues veo ahí por ahí una mujer sola, bueno, pues voy a violarla. Es que es muy feo. A ver, esto es que es incomprensible. Pero ¿cómo puede vivir una mitad de la humanidad con miedo a la otra? Bueno, esto nos lo explicó la gran Susan Brown Miller, como la violación, siendo un delito que afecta a pocas mujeres, a más de las que debiera ser, porque debiera ser ninguna. Ojo, que nosotras nunca hemos violado a un hombre jamás. No es tan difícil y somos seres humanos. No es que el ser humano es muy complejo o es que nosotras no somos complejas. Somos absolutamente sencillas, que no sentimos ganas de violar a nadie nunca, bajo ningún concepto a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Nos descalifica esto como seres complejos? Pienso que no, pero bueno. Entonces, es que estamos intentando comprender lo incomprensible, pero nos lo vais a tener que explicar. La gente más joven, que se han dirigido mucho a vosotros y vosotras, pues esto hay que encontrarle una explicación, pero, sí, estaba en el tema de Susan Brown Miller nos explicó ya en el año 1981 cómo, aún afectando a muy pocas mujeres el delito real de violación, sin embargo, afecta el comportamiento de todas las mujeres metiéndoles miedo en el cuerpo. Y por eso, aunque estemos hasta el gorro de estudiar, no nos vamos solas a la sierra por si acaso. O igual alguna con un perro muy grande o tal, ya ves, sí. Bueno, pero ¿por qué el feminismo, si es el factor que nos ha unido a lo largo de toda la historia, el único realmente que nos ha unido más,
todo lo de la coeducación. ¿De dónde viene todo eso del feminismo? Estudiemos juntos, juntémonos, somos mejores cuando estamos juntos. No por nada especial, porque somos seres humanos, ¿por qué nos vamos a segregar? Pero, ¿por qué tiene esta mala fama? Bueno, pues porque el feminismo es una teoría crítica de la sociedad, como decía Carolina Pecha-Román, que el feminismo es una teoría crítica, pero es una teoría crítica que nos enfrenta a algo que es muy difícil ver, porque la mayor parte de la sociedad no lo quiere ver, o la mayor parte de la humanidad no lo quiere ver. Lo voy a llamar ahora por el lado oscuro del ser humano, pero oscuro, bien oscuro. Esto es contactar con la épica de, no sé, del Señor de los Anillos. Pues el lado oscuro de la familia, dijo alguien, pero es el lado oscuro de la humanidad. A ver, de la humanidad o de la mitad de la humanidad. Es que es muy complicado, fijaros, si las mujeres hablaran, si las mujeres contaran realmente todo, si las madres contaran a las hijas todo lo que saben, voy a exagerar un poco, de los padres, si supieran, si les contaran cómo una madre, cuando le llega el momento de decirle a su hija, ten cuidado por la noche al volver a casa, ese momento tiene que llegar. ¿Cómo le dice, porque los hombres te pueden, no sé, les puede apetecer, mira por dónde, pues sobarte un buen rato o meterte un susto simplemente, mostrarte lo que podría hacer ese grupo de hombres contigo, aunque no lo vayan a hacer, como en Entrevista con el vampiro, no, en la otra, en la Crepúsculo, que ya la van a violar, la están, menos mal que interviene el vampiro, que luego la salvará la vida para que no la violen, ¿no? Pero, o sea, algo, ¿cómo le dice la madre? Porque esa niña tiene un padre, aunque estén separadas, ella tiene un padre y un hermano, y las mujeres, las madres no pueden encontrar las palabras para decirle a la hija, alguien como tu padre, alguien como tu hermano, es un peligro para ti. Porque es eso lo que le quiere decir. Cuando una madre o un padre le dicen a la hija, ten cuidado por la noche, no vuelvas sola a casa, lo que le está diciendo, ten cuidado con los hombres. Pero, ¿cómo le puedes decir eso a una cría? Porque si ella tuviera razón en la cabeza, diría, pues tenemos uno en casa, no sé, con este también hay que tener cuidado. ¿Veis la dificultad? Entonces, el caso es que la violencia contra las mujeres, que históricamente ha sido brutal, pero brutal, en el Imperio Romano, que tanto nos gusta, brutal, contra algunos hombres también, pero contra las mujeres es que era brutal. Pues el feminismo nos dice, mira esta realidad directamente, a la cara, y mira que tu padre, tu hermano, tus amigos pueden ser seres maravillosos o pueden haber ejercido violencia, porque alguien tendrá que ejercerla, si no, ¿de dónde sale? O han estado en contra del derecho al voto, o se han planteado que tú pudieras estudiar. O sea, el feminismo, Chimamanda Ngozi, una autora, escribió un libro, Todos deberíamos ser feministas. Bueno, es muy pequeñín. Y ha tenido un éxito enorme en este país, que este país tiene un feminismo de verdad, o sea, que ha permeado realmente en la sociedad, cosa que no ha pasado en otros muchos países ni de nuestro entorno. Pero Chimamanda dice, todos deberíamos ser feministas, de acuerdo, pero la realidad es que todos no podemos serlo. Y eso sería lo primero, para no caer en la trivialización absoluta del feminismo. Todos no podemos serlo y no pasa nada, porque el feminismo, y entonces tendríamos más claro, porque la claridad es esencial para el ser humano, para vivir tu vida personal y para vivir nuestra vida colectiva y ver el mundo que queremos. La claridad es muy importante. Por eso la filosofía es importante, porque busca claridad de ideas. Y lo que no podemos es confundir el feminismo, que te lleva a ver temas tan duros como la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, lo primero que existen. Lo segundo, que han sido idealizados y romantizados a lo largo de toda la historia de la humanidad de una manera impactante.
Las mujeres del siglo XXI tenemos una relación trágica, pero trágica con la cultura que nos constituye y que amamos, con la Ilíada, con la Odisea, con Platón y Aristóteles, con San Agustín, con la Biblia, quien sea. Es una relación trágica porque nos constituye por dentro, mucho más de lo que pensábamos. Ese es un reto del feminismo actual muy interesante, el que hoy somos una autoconciencia, las mujeres, nueva en el mundo, pero que cada día que pasa percibimos, o sea, nos damos cuenta mucho mejor de lo honda que es, de la profundidad de la cultura patriarcal en general y de la profundidad con que nos constituye a todas las mujeres y hombres hoy, siglo XXI, por dentro. Entonces, esto pues es tremendo, pero darse cuenta de ello, ya os digo, mucha gente no puede darse cuenta, ni quiere, ni le interesa el tema, porque piensa que eso le va a perjudicar en su vida. Sin embargo, desde el feminismo pensamos todo lo contrario. Pensamos que saber quiénes somos y de dónde venimos, y metafóricamente de dónde nos pueden venir los golpes y de dónde nos puede venir una vida buena con los hombres también, pues es vital porque la gente joven tenéis una vida que vivir y una vida pues lo más buena y valiosa posible, pero para eso no hay que tener miedo a mirar de frente la realidad. Y el feminismo es un empeñarse en mirar de frente la realidad. Ahora, aprovecho para decir que no puede ser un corsé que te dificulte vivir. Si alguna persona joven siente que el feminismo es un corsé, que es un mandato de nosotras, pues no puede ser así. Como dijo Celia Morós, el feminismo nunca juzga la conducta individual de una persona. No dice, llevas el pelo largo, lleváis todas el pelo largo, es porque sois siervas del patriarcado, porque es incomodísimo. O sea, solo lavar un pelo por la cintura es que te está quitando opciones hasta de vida, de ponerte un gorro de neopreno e ir a nadar. Pero nadie juzga las conductas individuales de una persona, el feminismo menos. Lo que hace es analizar la estructura cultural que hace que los chicos lleven el pelo corto y estén tan cómodos y las chicas, las mujeres, y yo, bueno, por ahí voy, no nos veamos bien en el espejo si no llevamos el pelo largo, que ya es para reflexionarlo desde la filosofía. O sea, ¿qué tipo de persona se mira al espejo y además en coleta tan ricamente? O sea, pero ahí hay un misterio. ¿Es esto relevante filosóficamente? ¿Tiene esto que ver con la violencia? Bueno, pues hoy se están analizando otro de los retos desde el punto de vista de la violencia que consiste en no ya la sexualización, que también, sino en el hacer sentirse a disgusto con el propio cuerpo a tantas chicas, bueno, a los chicos los voy a meter también un poco, pero sobre todo a las chicas. Se ha hablado mucho de alimentar la inteligencia artificial, que me parece muy bien, pero hay otras redes sociales como Instagram o como YouTube, en que la cultura de la imagen y el culto al cuerpo está así, a ver, hay veces que esto ha existido toda la vida, toda la vida. Las mujeres, el mayor valor, esas obras que amamos, la Ilíada, la Odisea, siempre nos han metido en la cabeza que nuestro mayor valor es estar buenas. O sea, pero de una manera tan radical que ni nos dábamos cuenta. Tengo que contarlo, o sea, el juicio de París, lo que desencadena la guerra, ya que lo que desencadena la guerra de Troya, la guerra es violencia. La guerra de Troya, os digo, la Ilíada es, o sea, no queda nadie con vida al final. Todos los troyanos son ejecutados, los varones, todos, todos. Este es el libro del que yo me examiné, no sé, en séptimo de EGB, me examiné de la Ilíada y de la Odisea, que eran
Es decir, 2 libros que yo aprendí como a amar, como parte de la cultura, y si no los amaba me daba igual porque me tenía que examinar de ellos. ¿Y qué aprendí? Bueno, pues lo que aprendí es que la cultura del guerrero y que la figura del guerrero es de una belleza, de una fascinación, de una excepcionalidad. La Ilíada es un libro que empieza así: canta, oh musa, la cólera de Aquiles. Y toda la Ilíada tiene más lecturas, ¿eh? Pero es polisémica, así que yo quiero decir esta hoy. Toda la Ilíada es una apología, nos hace enamorarnos de Aquiles, que es descrito en un verso como la máquina de matar. Aquiles es una máquina de matar. La cólera de Aquiles, cuando matan a su amigo Patroclo, es la que canta la Ilíada, canta la cólera de este hombre y cómo, bueno, mata a 8.000 troyanos. Pero es que el otro es otro, todos son guerreros. Que esta obra sea una obra cumbre de la historia de la literatura occidental, es que te quedas atrapada, ¿eh? Empiezas a leerla para decir, voy a hacer un análisis crítico de la Ilíada y te ves leyéndola y con ganas de que se maten, de que se venguen, porque está cantado con una belleza. Esto es lo que se llama idealizar la violencia y la guerra hasta un punto que no es anormal que hoy vuelvan ni tambores ni nada, la guerra. La guerra, fijaros, ya acabo, ¿eh? El cine de los años 60, 70, 80 fue un cine pacifista que nos mostró que en la guerra, vale, bueno, podrá haber todo el compañerismo que nos relata Homero, los hombres entre sí matándose, pero también luego llorando a moco tendido por el que han matado, siendo tan nobles que dan el cadáver para que lo pueda enterrar su padre, en fin, así nos va conquistando Homero, porque los hombres son violentos y malos y asesinos, pero luego tienen gestos de una nobleza sin par, el culto al guerrero. Bueno, termino, el culto al guerrero ha vuelto, no hace falta que os lo diga si estáis en las redes sociales, el culto al guerrero de tal manera que un hombre como Ibai, tan tierno, tan maravilloso, puede organizar combates en que los hombres se vuelven a pegar y casi a matar y a ser unos guerreros de nuevo, otra vez idealizada absolutamente hemos vuelto. Pero no quiero terminar sin, si me dejáis, el papel de la belleza de las mujeres en todo esto. ¿Cuál es el origen y el comienzo de la guerra de Troya? No solo según Homero, según toda la mitología griega, que las 3 diosas principales eran la esposa de Zeus, Palas Atenea, representa tantas cosas, todo muy, o sea, es súper inteligente, es guerrera, es de la justicia, es de todo. Y Afrodita empiezan a tirarse de los pelos, literalmente, ¿por qué se tiran de los pelos estas 3 diosas? Para ver quién está más buena de las 3. Esta disputa entre 3 diosas, Homero nos tomó el pelo, pero por demás, fue el origen de que ellos se tuvieran que matar durante más de 10 años. Esto parece una tontería, pues es la historia de Occidente y una obra cumbre de la humanidad. Bueno, gracias por la atención. Ana, muchísimas gracias dentro del tiempo, ¿eh? Victoria, vamos contigo. Pues vamos allá. Lo primero, como no puede ser de otra manera, y aún siendo repetitiva, pero creo que es de justicia, es, por supuesto, felicitar a la cátedra por sus 25 años y dar las gracias a las personas que, bueno, pues que han hecho posible que estemos aquí hoy. Por supuesto, darle las gracias a Angélica por acompañarnos en la mesa y por su presentación. Darle las gracias a Iván y a Fátima porque la organización de una jornada siempre es algo complejo y cuando algo así parece que es fácil es precisamente porque hay mucho trabajo detrás. Así que muchas gracias. Y después, daros las gracias a todas las personas, pues eso, que habéis
trabajado tanto durante todos estos años para que este proyecto sea lo que es, y muy especialmente, si me lo permitís, pues a Alicia, y también un emocionado recuerdo para Carmen García Colmenares. Bueno, y voy a intentar, mi presentación no va a llegar en absoluto a la de Ana, ni mucho menos en referencias, pero tampoco en esas imágenes tan sugerentes que nos ha hecho venir a la mente y que nos han ayudado a entender y a explicar muchas cosas. Yo voy a ser, porque suelo serlo, un poco más terrenal, si me lo permitís, y voy a intentar hacer algo que yo no suelo hacer. Yo me suelo autodisciplinar con un PowerPoint, no tanto para que me sigáis, sino para no desviarme yo. Y hoy voy a ser muy osada y me voy a tirar a la piscina contando. Afortunadamente tenemos aquí a Angélica, que me parará cuando se me haya ido la pinza, ¿no? A ver, si soy capaz de hilvanar para transmitiros lo que os quería de alguna manera explicar en este contexto. Alguna de la cosa enlaza directamente con lo que ahora explicaba Ana. Decía que la violencia contra las mujeres y las niñas, es algo que a lo largo de la historia ha sido no solamente legítimo, sino que ha sido legitimado. Y efectivamente es así, no voy a redundar en ello, ella nos ha puesto algunos ejemplos magníficos para que nos hagamos a la idea. Dicho eso, voy a dar un salto brutal en el tiempo para deciros y para, en 2 pinceladas, comentaros que el momento en el que la violencia contra las mujeres y las niñas deja de ser algo legítimo y legitimado para convertirse en un problema, para ser identificado como un problema y específicamente como un problema social. Luego volveré sobre la idea de lo que eso significa, pero ese momento en el que la violencia contra las mujeres y las niñas pasa a ser catalogado, considerado como un problema, repito, y específicamente como un problema social, no es un momento que llegue por arte de magia, es un momento que llega gracias a la acción de alguien, y ese alguien son precisamente las mujeres, y específicamente las mujeres feministas. Es decir, es el movimiento feminista, son las mujeres feministas las que a lo largo de los distintos momentos históricos en los que el feminismo ha tenido pues su evolución, sus olas, por llamarlo de alguna manera, y utilizan una terminología que conocemos y compartimos, es precisamente lo que identifica y problematiza eso que está pasando. En algún momento esa problematización ha ido más dirigida o fue más dirigida a la violencia que ocurre dentro de las casas, dentro de los hogares, dentro de las relaciones íntimas, en realidad la violencia contra las mujeres en la pareja, en otros momentos más hacia la violencia sexual, pero es gracias al movimiento feminista al que se pone el foco sobre esta problemática y se toman las determinaciones necesarias, porque el movimiento feminista empuja y lleva consigo a políticos, políticas, la sociedad, etcétera, que acompaña en las modificaciones que son necesarias, al menos para intentar encauzar el problema, que sabemos que no está resuelto, pero sí es muy importante que en ningún momento pensemos que eso ocurre porque sí, ocurre porque desde el activismo social, las feministas y los hombres que las han acompañado o que nos han acompañado, pero específicamente las feministas, han problematizado eso. Ese feminismo social, ese activismo feminista, ha venido acompañado, y no voy a entrar ahí porque no es ni el momento ni el lugar, pero ha venido acompañado, ha venido fundamentalmente a partir de la segunda mitad del pasado siglo, por mujeres que al tiempo que eran feministas, que al tiempo que se dedicaban al activismo feminista, desarrollaban su vida profesional en diferentes lugares, y entre esos lugares, obviamente las había que se dedicaban a la medicina y acompañaban a las mujeres cuando iban pues para paliar las consecuencias de lo que les estaba pasando, pero también había mujeres que eran teóricas, que estaban en la academia, que tratamos, seguimos tratando de intentar entender eso. Es decir, el feminismo académico es el que intenta poner, digamos, esa explicación, ese por qué
al que se refería antes Ana, el intentar explicar y el intentar comprender. ¿Con éxito? Bueno, con algunos éxitos y también, y eso es lo que os voy a intentar comentar a continuación, con algunos momentos y situaciones que a mí personalmente veis, no sé si utilizáis WhatsApp, pero ¿veis ese muñequito del WhatsApp al que le explota la cabeza? Vale, pues esa soy yo en algunos momentos. Específicamente os voy a compartir una pequeña anécdota. Es una tontería, pero para mí es muy representativa y luego al final volveré sobre eso. Hace apenas 2 semanas me consta que es un tipo de... que es una campaña que se está desarrollando en toda España. No sé si aquí ya habéis tenido unas jornadas sobre esto, pero con dineros del Pacto de Estado se está haciendo una jornada que se llama Conectadas y Seguras y que habla sobre la violencia sexual digital. Vale, pues hace 2 semanas tuvo lugar en mi universidad, la auspició delegación del gobierno, entonces el delegado del gobierno pues hizo un discurso, la verdad, impecable, tan impecable que yo lo hubiera firmado, en fin, es un señor, pero que no sé quién le escribió el discurso, ahí ya no llego, pero desde luego el discurso estaba fenomenal, pero en un momento determinado de la jornada viene una persona en representación de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales, repito, en representación de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales y dice más o menos textualmente lo siguiente. Estaba hablando sobre la violencia sexual digital y en un momento determinado habla sobre algo que, como sabéis, es tristemente célebre en este momento, que es el tema de las violencias sexuales grupales, de lo que se llaman las violencias en manadas, y dice, repito, más o menos textual, dice, en la violencia sexual grupal hay elementos explicativos grupales como el liderazgo dentro del grupo y no tanta carga sexual como en la violencia sexual cometida por un único agresor. En ese momento no me caí de la silla, pero dije, ¿perdona? O sea, ¿de qué me estás hablando? La persona que venía representando a esa oficina se olvidaba de algo que ya nos están contando desde Susan Brown Miller con el tema de las violaciones, hasta Catherine McKinnon con el tema del acoso sexual, hasta tantas otras, hasta nuestras colegas latinoamericanas que ahora están trabajando maravillosamente bien con un concepto que nosotras hemos trabajado un poquito en nuestro último proyecto, que creo que es un concepto que necesitamos ponernos en la agenda ahora mismo, que es el del acoso callejero. El acoso, a veces se le denomina acoso sexual callejero o a veces por abreviar acoso callejero, pero que es un fenómeno, o sea, que a día de hoy y en nuestro contexto aproximadamente el 98-99% de las mujeres a las que se les pregunta, particularmente si son jóvenes porque conocen mejor el concepto y si no son tan jóvenes cuando les explicas de lo que estamos hablando, es que yo todavía no conozco a ninguna que no me diga, oye, pues a mí eso me pasó en algún momento, ¿vale? Porque, y ahí vuelvo a algo que decía antes Ana, todas estas formas de violencias sexuales, y por supuesto las violencias sexuales digitales también, en realidad tienen poco que ver con el sexo y mucho que ver con el poder. Ana lo explicaba antes muy bien, esas formas de violencia, todas las violencias contra las mujeres y las niñas, pero yo creo que las violencias sexuales se visibiliza todavía mucho mejor, son maneras de disciplinarnos, son maneras de explicarnos, a ver, de imponernos y de explicarnos de la manera más bestia posible que hay lugares y espacios en los que nosotras no tenemos que estar. Y si estamos, lo que esas violencias intentan es expulsarnos de esos lugares. Yo eso se lo he intentado explicar muchas veces a hombres que están a mi alrededor, a hombres que yo entiendo o considero que están realmente pues, sensibilizados, que entienden que son, perdón, que son feministas, etcétera. Entonces yo les digo y les pongo siempre el mismo ejemplo. Vamos a ver, en todas las ciudades hay esos espacios a los que una no iría. En nuestra ciudad, por ejemplo, pues hay un barrio que es el barrio donde es un barrio chabolista, donde tradicionalmente estaba, ahora lo están desplazando a otros lugares, la venta de drogas. Entonces, yo siempre pongo, si estoy dando una charla de este tipo, pues en Palma, en Mallorca, siempre digo, a ver, seguramente a nadie de los que estáis aquí se os ocurriría ir a Sombaña, que es ese barrio, pero vuestra motivación principal para no ir a Sombaña es porque os pueden agredir físicamente, os pueden robar, os pueden atacar, os pueden dar un navajazo.
para nosotras, para cualquiera de nosotras, nuestro mayor miedo, lo que nos horroriza profundamente y lo primero que nos viene a la cabeza es una agresión sexual. Es decir, como explicaba muy bien antes Ana, evidentemente no es algo que nos haya pasado a todas, incluso aunque les haya pasado únicamente a unas pocas, para nosotras, para todas nosotras es un miedo que está ahí, que está detrás. Y eso es uno de los motivos, una de las razones por las cuales cuando ocurre lo de Pamplona, la violación en Pamplona y cuando se desarrollan todos esos acontecimientos, son tantas y tantas las mujeres de todas las edades, de todas las condiciones, etcétera, las que salen a las calles, porque todas sentimos que eso nos puede pasar a nosotras, porque eso es lo que el patriarcado nos está diciendo a través de la violencia sexual, de las violencias sexuales. Es una cuestión básicamente de poder y es una cuestión básicamente de disciplinarnos a través de mostrarnos un ejemplo de cuál puede ser el castigo si nos salimos de la norma, si nos salimos digamos, del redil, por decirlo de alguna manera. La pregunta entonces, y perdonad, vuelvo al hilo de lo que estaba diciendo, es ese comentario que surge en el marco de esas jornadas que os decía. Una se puede preguntar qué está pasando, ¿es simplemente un error? ¿Es algo más profundo? ¿Es algo más preocupante? A ver, yo no sé la persona que lo dijo si en ese momento tuvo un lapsus, yo no lo sé, hasta ahí no llego, pero me consta, y ahora os explicaré un poco por qué, que lo que está pasando en una cantidad sustancial de gente, incluso de gente que está trabajando temas que tienen que ver con las violencias y específicamente con las violencias sexuales, hablo mucho de eso porque es ahora en lo que estoy viendo y ahora os pondré un ejemplo, me consta que lo que está pasando, repito, es que hay lo que podríamos llamar una perspectiva ciega al género, es decir, la consideración de que el género en realidad, los condicionantes de género, pues no son esa categoría de análisis, esa unidad, ese elemento explicativo clave que entendemos nosotras, que sí que estamos en esa historia, que está detrás. Ayer mismo estaba leyendo un informe hecho por un equipo que además tiene pues, un equipo muy prestigioso, etcétera, etcétera, que trabaja sobre el tema de las de las agresiones sexuales a menores. Y en un momento determinado, escritos, que me los subrayé ya en amarillo, en verde, al final los subrayé tanto que no se veía, dicen algo así como que la variable reconocen la existencia de un problema de poder, de las violencias sexuales como un ejercicio de poder, pero que lo que es básico, fundamental y crítico, el eje explicativo de esas violencias sexuales hacia menores es la edad. Es la diferencia de poder que genera la edad. El hecho de que una persona adulta ejerza esa violencia sobre una persona que es menor, sobre una persona que pues no está totalmente madura, no ha madurado totalmente, no está desarrollada, no tiene autonomía, Y, claro, la obviedad de que la mayoría de los agresores sean varones, parece ser que no la tienen suficientemente en cuenta, pero el hecho de que la mayoría de las víctimas sean niñas adolescentes, sean mujeres, etcétera, lo despachan con bueno, es que el género es una categoría interesante pero transversal. Súper. O sea, conclusión, esa ceguera lo que les está llevando de facto, a donde está llevando de facto, es a un negacionismo. A un negacionismo, es verdad que no es el negacionismo social del que hablábamos antes, es verdad que no es el negacionismo de barra de bar o de chiste grosero o el negacionismo de algunos políticos en la tribuna del Congreso, pero de facto es negacionismo, porque se está negando el carácter de problema social estructural, se están negando las consecuencias, se están negando las causas, se están negando las propias características de la problemática. En definitiva, es un negacionismo. Más vestido o más revestido de elementos académicos porque intentan dar explicaciones alternativas, pero negacionismo al fin y al cabo. ¿Cómo contrarrestamos eso? ¿Qué se puede hacer en relación o como contraparte de todo eso?
pues obviamente abordar estas violencias desde una perspectiva de género y feminista. Y yo ahí suscribo la necesidad de hablar de las dos cosas y además de hablar de las dos cosas de manera explícita. De género, porque entiendo que los condicionantes de género son básicos y fundamentales para entender lo que está pasando, pero también feminista, porque sin teorías feministas y desde luego sin el objetivo de transformar lo que está detrás de esas violencias, o sea, en definitiva, podemos hacer todo el maquillaje que queramos, podemos poner el tema bonito, podemos darle no sé cuántas manos de pintura, pero como no vayamos a la raíz del problema, y en ese sentido nos toca ser radicales absolutamente, ¿dónde están las raíces del problema? Pues básicamente en el sistema social patriarcal que nos ahoga, que nos constriñe. Entonces, en ese sentido, necesitamos las dos cosas, necesitamos un reconocimiento de las causas y necesitamos las teorías explicativas que nos ayuden a sacar a la luz todo eso que está ocurriendo, ¿no? Así que, en ese sentido, ¿podemos hacerlo? Sí. ¿Tenemos herramientas para hacerlo? Bueno, pues algunas herramientas interesantes tenemos. Entre esas herramientas interesantes, por ejemplo, está, repito, el poner sobre la mesa los condicionantes de género. Y ahí tampoco necesitamos ser súper mega originales, ¿eh? Algunas herramientas las tenemos, tanto herramientas explicativas para comprender pues, qué papel tiene la socialización diferencial por género, qué pasa con las desigualdades, qué pasa con la cosificación de los cuerpos, qué pasa bueno, pues, con todos esos elementos, pero también a nivel conceptual tenemos algunas herramientas muy interesantes y que a veces parece que se nos olvidan. Yo creo que en muchas ocasiones interesadamente. Yo soy en ese sentido muy dada a utilizar, aunque a veces pues no son los mejores organismos o las mejores instituciones, pero como muchas veces el respeto por esas instituciones o por lo que significan ha sido utilizado para dar los argumentos, pues yo contraargumento con los mismos, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, pues es que tal o cual problema, porque como vosotras las feministas, digo, sí, nosotras las feministas y la ONU, que ya te digo yo que en la ONU, pues tanto feminista no hay, ¿verdad? Pues eso. Tengo, vale. Pues por ejemplo, ahí tanto el reconocimiento por parte de la ONU de la existencia de las problemáticas y después algunas herramientas que tenemos circulando y que a lo mejor no somos tan conscientes de que tenemos circulando. A mí, por ejemplo, me encanta sacar y me parece muy oportuno pues sacar a la luz otra vez las recomendaciones de la CEDAW, que como sabéis es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Ya en el año 92 la CEDAW en su recomendación general número 15 dice primero, la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Bien, vamos bien. Pero, y esa es la parte que me interesa mucho, es evidente que las autoras que os decía antes de lo de las violencias sexuales contra menores, esta parte no se la habían leído. Considera esta recomendación general que violencias contra las mujeres son tanto aquellas violencias dirigidas contra las mujeres por el hecho de serlo, perdón. Yo creo que ahí hay ejemplos como el de la mutilación genital femenina que nos ayudan muy bien a visibilizar, pero luego hay otras violencias que evidentemente no nos afectan de manera única, pero sí de manera desproporcionada. Ahí entran perfectamente las violencias sexuales, porque en todas las edades las mujeres, pero también las niñas, las adolescentes, somos de alguna manera víctimas de una manera desproporcionada de esas violencias. Por tanto, son violencias contra las mujeres y las herramientas analíticas tenemos que utilizarlas, no solamente el concepto, sino lo que hay detrás, todos los elementos explicativos que tenemos al respecto. Eso por una parte, ¿no? La cuestión de los condicionantes de género, por resumirlo mucho. Y luego, el tema de la consideración como un problema social, esa idea que os decía yo antes, que esa problematización de las violencias contra las mujeres y las niñas, que es obviamente gracias al trabajo, al esfuerzo de las feministas, del movimiento feminista, pero también de las feministas académicas, no es inocua. La consideración de las violencias contra las mujeres y las niñas como un problema social tiene consecuencias. Una de las consecuencias, obviamente, es visibilizar. Creo que la Concha antes, que hablaba de la importancia de la visibilización, bueno, pues visibilizar esas violencias. Visibilizar que lo que está pasando
que cuando tú pasas por un determinado sitio y un tipo ocupa la acera, ocupa el espacio y te obliga a ti a apartarte quedándote arrinconada contra la pared, eso es una violencia. Eso es una violencia, eso es un acoso en el espacio público, que cuando un tipo ocupa un asiento y medio del autobús y el único asiento libre es el que está a su lado y está invadiendo tu espacio, bueno, pues eso te violenta, eso te hace sentir objetivamente violentada. Esas visibilizaciones son importantísimas porque nos ayudan a entender algo que es fundamental, que es que la violencia contra las mujeres y las niñas no es un problema pequeñito, en realidad es un problema social y sanitario de proporciones pandémicas. Y sabemos lo que es una pandemia, pero a esto no se lo aplicamos. Vale, pues esto también es una pandemia. Además, implica la necesidad de nuevas maneras de intervenir. Si estamos frente a un problema social que tiene unas raíces estructurales, no lo vamos a cambiar simple y llanamente dándole una capa de maquillaje, lo decíamos antes. Es más, yo os diría que en España en ese sentido tenemos la suerte de tener sobre la ley 2 leyes que van en esa línea. Lamentablemente ninguna de las dos se ha podido hasta ahora desarrollar en su totalidad, pero tanto la ley integral que se refiere a la violencia contra las mujeres en la pareja o en las relaciones íntimas, como la llamada ley del sí es sí, si alguien se las ha leído con detenimiento habrá visto que en realidad están planteando un cambio social estructural. Otra cosa diferente es que tengamos las herramientas para cambiarlo. El problema es que no tenemos esas herramientas porque para eso hace falta mucha voluntad política, también mucha pasta, pero lo que no necesitamos es a gente poniendo palos en las ruedas, que es lo que hace, pues eso, desde los años que están, la del sí es sí hace mucho menos, pero la otra desde hace bastantes más. Pero bueno, hay gente que entiende su lucha contra la violencia en la pareja como salir en la foto el 25N. Y me estoy refiriendo a que una parte muy importante del desarrollo de esa ley pasa por políticas que tienen que desarrollar las comunidades autónomas. Y no digo más porque no es necesario. Pero además de esa visibilización y además de esas nuevas formas de hacer y de cambiar, hay un elemento fundamental también, que es la teorización. Necesitamos marcos teóricos que recojan todo eso. Y os tengo que decir que los tenemos. A lo mejor no son los más fantásticos, a lo mejor necesitan que sigamos trabajando en ellos mucho tiempo, pero los tenemos. Modelos teóricos multicausales, pero modelos teóricos multicausales, y tenemos bastantes ejemplos, que lo que hacen es ir a la raíz, poner ese elemento, esos condicionantes de género en la raíz explicativa del problema y desde ahí poner sobre la mesa otros factores que evidentemente ayudan a explicar estas violencias, pero desde la raíz. Y ya tenemos. Y también os tengo que decir, uno de esos modelos es un modelo que está ahora mismo utilizando la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, volvemos otra vez a lo mismo. No solamente es un modelo que podamos haber desarrollado en tal o cual u otro grupo de trabajo, sino es un modelo que ahora mismo se está aplicando. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, en fin, no pasa por su mejor momento, entre otras cosas porque con las dificultades de financiación que tiene, pues no pasa por su mejor momento. Perfecto. Y simplemente para terminar, comentaros que esta idea de cómo pasar de la ceguera de género a la aplicación de la perspectiva de género y feminista en el estudio, en el análisis de las violencias contra las mujeres, en nosotras, y cuando digo nosotras me refiero a la profesora Esperanza Bosch y a mí, es un tema que nos lleva preocupando hace mucho. De hecho, yo intentaba pensar antes de subir aquí, no desde cuando lo empezamos a pensar, que fue hace mucho más tiempo, pero para que os hagáis una idea, el primer artículo que nosotras publicamos sobre ese tema, es decir, cómo hacer una investigación sobre violencia en aquel momento estábamos muy centradas solamente en la violencia contra las mujeres en la pareja, pues publicamos un artículo en una revista de psicología, en una revista científica que tiene un cierto nivel de psicología, por primera vez en el año 2005. Y ya iba exactamente de eso. Cómo a lo largo de los diferentes pasos de la investigación podemos incorporar la perspectiva feminista y de género. De eso iba. Unos años más tarde, en el año 2019, teníamos un texto escrito sobre ese mismo tema, una actualización de ese mismo tema, y entonces se nos ocurrió
nosotras siempre tan, en fin, siempre tan valientes, se nos ocurrió enviarlo a una revista que se llama el Anuario de Psicología Jurídica. Es, como su propio nombre indica, una revista que leen y en la que publican muchos de nuestros colegas y muchas de nuestras colegas que se dedican a la psicología jurídica y a la psicología forense. Nos aceptaron el artículo sorprendentemente rápido y sin apenas cambio, y nosotras nos dimos cuenta rápidamente de que aquello era, estaba claro, era una trampa y había algún tipo de encerrona en el tema. Efectivamente, cuando vimos el artículo publicado, el artículo lo podéis consultar, está en internet de libre disposición, el artículo lo colocaron en un número de esta revista, está publicado en el año 2019, lo colocaron en un número de esta revista, lo tenían todo preparado, porque el artículo salió publicado, ya os digo, velocidad de vértigo, yo creo que es de los artículos que más rápido nos han aceptado, y el artículo salió publicado con 5 artículos más que nos daban la contrarréplica. Efectivamente. Que lo que nos decían básicamente era que, bueno, pues que desde que el género no existía hasta que la violencia de género era una cosa que nos habíamos inventado nosotras. Yo me lo tomé muy diplomáticamente, Esperanza también, estábamos muy acostumbradas a que nos dieran, como diría mi padre, tortas hasta en el carnet de identidad, pero una compañera nuestra con la que estábamos trabajando y nos llamó absolutamente indignada, ella hizo un artículo de contrarréplica, el suyo no sale publicado en lo que es el número de la revista, lo añadieron después, pero yo no me sentí ni enfadada, ni me siento a día de hoy enfadada, sino muy contenta, porque gracias a toda esta historia, ese artículo se ha convertido en uno de los artículos que hemos publicado más citados y más leídos, y me alegro mucho porque el público que lee ese artículo realmente es un público que lo necesita. Gracias. Lo mismo.